buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. ¿Qué, todo bien? ¿Preparados? Sí, preparados para empezar la entrevista. Exacto. Vamos allá. Por ello. ¿Cómo contribuye vuestra empresa para cambiar el mundo? A ver, podría decir que Unique, en lo que intentamos hacer o el motivo por el cual se creó, fue para empezar a concienciar a la sociedad de que la mujer tenía un sitio, un espacio en el mundo del fútbol y bueno, realmente cambiar ese pensamiento, ese estereotipo de que las niñas pues estaba mal visto, ¿no?, que practicaran este deporte cuando no tiene ningún tipo de sentido. Aparte de esto, coincidió con la profesionalización del fútbol femenino en este país y lo que intentamos es dar el máximo de herramientas a las jugadoras para que puedan llegar hasta donde su talento les deje, no como hasta ahora, que tenían muchísimas otras barreras. Me parece muy interesante todo lo que comentas, porque además creo que también se trata de crear referencias para las nuevas generaciones que vengan y tengan gente en quien fijarse, ¿no? Y cuantas más chicas haya en espacios donde tradicionalmente quizá no estábamos tan acostumbrados, aunque las hubiera, a verlo, creo que esto es muy, muy interesante. En nuestro caso yo creo que lo que aportamos, digamos, a nivel de sociedad es, por un lado, intentar ayudar a crear puentes entre nuestra realidad y ese nuevo Internet que está viniendo, ya sea porque es más inmersivo o más participativo, y también, por otro lado, intentar reducir ciertos impactos medioambientales y de costes que al final pues muchas empresas tienen, y que nosotros, gracias a experiencias inmersivas o gracias a experiencias virtuales, lo que permitimos es que no tenga que haber tantos desplazamientos, pues ya sea de trabajadores o de usuarios o de empleados, de un lugar a otro del mundo, reduciendo así también impactos, pues ya sea en logística o incluso en producción de nuevos productos. Todos rompiendo barreras y generando puentes hacia el futuro. Es lo que se trata. Exacto, lo intentamos. En Eura, la forma en la que intentamos cambiar el mundo es redefinir cómo se entendían las cadenas de valor alimentarias, donde muchas veces está la escala, el margen y el sabor. Pues en esta ecuación tener en cuenta también al planeta, a los animales y a nuestra salud. Y así poder crear un sistema alimentario de impacto positivo. Y no solo carne, ¿no? Me han dicho ahora. Exacto. No, qué bien. Hablamos del concepto de transición proteica de la misma forma, ¿no?, que hemos transicionado en energía o en transporte, también lo tenemos que hacer de la forma que comemos proteínas, pero nuestra obsesión es cómo creamos un sistema alimentario de impacto positivo, ¿no? Y hemos empezado por la carne, pero solo el principio. Que sea sostenible también, ¿no? Entiendo. Sin duda. Que también lo puedo llevar un poco a mi sector, que también venimos del fútbol masculino, que tradicionalmente siempre se ha sabido que bueno, se paga lo que se paga y genera muchísimo dinero, pero en el femenino sí que creo que somos muy conscientes de que no pedimos más de lo que puedan generar y lo que se pide son oportunidades de visibilidad. Así que creo que estamos un poco conectados todos, ¿no?, con la sostenibilidad y obviamente con los puentes hacia el futuro. El futuro no puede ser solo lo establecido y muchas veces no, es imposible. Sí, exacto. Y digamos, sobre todo en un sector como el fútbol, que siempre ha sido muy masculino, creo que ahora se está viendo todo lo que puede aportar la mujer y creo que se puede también extrapolar a otros sectores, a otras industrias en las que quizás no se apostaba tanto por nuestro papel y ahora se ve que no solo sumamos, sino que multiplicamos. También algo que me parece relevante es que ahora creo que muchas cosas de las que hacemos son disruptivas quizá, pero la intención, ¿no?, entiendo que es que de aquí 10-20 años sea un estándar y eso no sea tan innovador, sino que sea la base y la disrupción sea aún más una vuelta de tuerca, ¿no? Sí, no, es que además no tenía sentido. Si hablando solo desde el punto de vista de negocio, si yo te digo a ti, no quítate el 51% de tus consumidores. ¿Por qué? ¿No? Exacto, no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, bueno, ahí estamos trabajando para intentar cambiarlo. Y creo que cada vez más la gente es consciente de que, o por lo menos se plantea ostras, ¿por qué hasta ahora no ha sido así, ¿no? Y nos empezamos a poner preguntas en la cabeza, a realmente cuestionárnoslo, porque hasta ahora lo dábamos por hecho y ya está. Lo mismo con la alimentación y con la tecnología, creo. ¿Planeáis solo trabajar con fútbol o también expandiros a otros deportes? De momento solo fútbol, más que nada porque también soy de la opinión de que si eres bueno en algo o conoces mucho algo, creo que tienes que apostar por ello. Además, yo he sido jugadora de fútbol, me tuve que cortar el pelo y cambiar el nombre cuando tenía 10 años para jugar mi primer partido oficial, que fue un torneo escolar, o sea, nada importante, pero ya tuve que hacer eso, que a nivel de identidad, pues con 10 años cuesta mucho, siendo una mujer, tener que convertirte en un hombre, para practicar un deporte que amas. Entonces, bueno,
Al final creo que es lo que me mueve también y lo que hace que esté 24 horas pendiente de la agencia y de conseguir los objetivos que nos marcamos. A ver, siguiente pregunta. ¿Pueden ser las pymes una pieza clave para superar barreras sociales, medioambientales y digitales? Sí, yo creo que sí. Estamos partiendo de muchas nuevas propuestas que son disruptivas, pero que yo creo que a la larga pueden implementar nuevos sistemas, pues desde producción, de movimiento, de simplemente cómo vivimos y cómo nos relacionamos como sociedad, que permitan ciertas mejoras. Estamos los tres aquí, ¿no? Los tres patas de la pregunta, al final, sociales, medioambientales y digitales. O sea que... Correcto. Al final hay algo relevante, ¿no? en un pequeño proyecto que empieza con historias personales muy potentes que nos motivan a hacer algo, y creo que eso es lo que nos permite innovar y ir más allá de lo que existe, ¿no? Cuando miras grandes innovaciones, muchas veces no vienen de grandes empresas, ¿no? Sino de empresas que se convirtieron grandes porque redefinieron una forma de entender un espacio. Pero al final creo que hay algo, ¿no? Que es muy poderoso, que es el creer en algo con tanta fuerza que te lleva a arriesgarlo todo para hacerlo realidad. Esa llama, ¿no? Exacto. Sí, si no, bueno, creo que los tres trabajamos innumerables horas y si no tienes claro el por qué lo haces y hay algo dentro que te empuja a hacerlo, creo que es muy difícil. Sí, ¿no? no creo que aguantáramos tanto si no hubiera una pasión intrínseca dentro, ¿no? Eso está clarísimo. ¿Qué es lo que os llevó a montar vuestras empresas? Bueno, yo la mía, aparte de la historia personal que he comentado antes, pues que realmente fuera una posibilidad para las niñas ser jugadoras de fútbol, igual que lo es para los niños. Creo que también, como me especialicé en el lado de marketing, el poder transmitir a la sociedad o enseñar un modelo de mujer más real. Hasta ahora, pues bueno, hasta hace 2-3 años, la mayoría de productos masculinos se vendían a través de jugadores, por ejemplo, de todos los deportes, o deportistas o actores, y en el caso de las mujeres casi siempre se optaba por modelos. Y lo sé porque yo fui una de ellas, sobre todo para marcas como Nike y Powerade, y hubo un día que les pregunté, oye, ¿por qué siempre me llamáis a mí? Y la respuesta fue bastante significativa porque me dijeron, pues realmente porque no tengo ninguna plataforma a la cual acudir y que me ofrezcan estos perfiles. Entonces pensé, ¿cómo puede ser que uno, como sociedad, nos estemos perdiendo a modelos reales como estas, no solo personalmente, ¿no? Sino de historia, de vida, simplemente porque no hay nadie que se lo ofrezca a las marcas? Y ahí fue cuando empecé yo mi andadura. ¿Y tú? Yo siempre he sido friki toda mi vida, entonces creo que viene mucho de este background. Hay algo que me obsesionó ya desde hace mucho tiempo y era todo el tema de la identidad, de cómo guardabas tu propia identidad y cómo te comunicabas o interactuabas con las diferentes plataformas. Ya hace años me metí en varios proyectos más abiertos, digamos, o sea, no empresas, sino más proyectos colaborativos y tal, en los que trabajamos mucho con identidades descentralizadas, identidades federadas, es decir, que pudieras tener una misma identidad e irla aportando contigo de la misma forma que al final tú tienes una identidad en tu vida real y que está compuesta por muchas cosas. En el entorno digital debería ser lo mismo, ¿no? Y no tener que crear una nueva identidad, una nueva cuenta en cada sitio o en cada entidad con la que estás interactuando. Y a partir de ahí, para mí fue un poco una transición natural de decir, el nuevo Internet que viene es espacial, es decir, que nos podremos mover no solo de arriba a abajo con el scrolling, sino que hay un componente 3D, digamos, o que te puedes mover hacia adelante, hacia atrás, hacia donde quieras, y cómo esas identidades se proyectarán en estos mundos 3D a través de los avatares. Entonces, para mí era como una forma de transicionar una de mis obsesiones, digamos, de toda la vida a este nuevo Internet. Muy interesante además porque creo que hay mucho desconocimiento, ¿no?, sobre ello y mucho miedo. Sí. Por lo menos en mi caso, por ejemplo, el miedo a perder un poco, no te da seguridad, ¿no? Sobre todo el desconocimiento. A mí también por eso siempre me ha llamado tanto la tecnología, porque es algo que creo que hay muchas cosas de las que no eres consciente de que están pasando, entonces prefiero conocerlas y saber dónde están los límites y los riesgos que no conocerlas y arriesgarme a que otro tenga mi información o a que otro acabe utilizando mis datos para cosas que yo no quiero, ¿no? Para mí esto tiene mucho sentido y más en estos nuevos mundos a los que vamos, que como digo, para mí, sea lo que pase, todo al final está construido encima de la identidad de uno mismo y encima de las identidades de las diferentes personas, y creo que el Internet también es así.
Además, yo creo que a todas las tecnologías, las nuevas tecnologías sobre todo, nos han ayudado a estar donde estamos, porque, por ejemplo, nosotros, el fútbol femenino, sin redes sociales, sin YouTube, sin streamings, sería muy complicado que hubiera llegado tanta gente, porque no nos daban el espacio que necesitábamos en los medios tradicionales. Entiendo que vosotros también a la hora de promocionaros, o yo, por ejemplo, en tu caso, que sí que lo conozco más, creo que vuestra campaña digital es muy potente y nos ha ayudado a todos a poder estar ahora mismo aquí. Al final todos tenemos una historia que explicar, ¿no? En el caso de Eura, yo venía del activismo social, de ONGs, y veía que la concienciación tenía muchos límites, ¿no? Para cambiar las cosas, que muchas veces se pone mucha presión en la gente para que cambie, ¿no? Y en este caso usamos tecnología para cambiar las reglas de juego, de cómo se producen los alimentos, ¿no? Y en vez de ponerle la presión a la gente para que cambie, poder ofrecerle lo que le gusta, pero hecho de una manera mejor, ¿no? Y creo que aquí es lo que los tres aportamos, ¿no? A traer nuestro granito de arena para cambiar las reglas de juego de lo que existía hasta el momento. Sí, sí. Y sobre esto me parece muy interesante también. Me gustaría saber cuáles son ¿a qué os habéis tenido que enfrentar, digamos, dentro de lo que ya estaba establecido, ¿no? Al final, cuando estás disrumpiendo en cualquier sector, hay una gente o una serie de empresas que ya están preestablecidas y ya lo tienen muy bien montado, entonces no suelen ser welcomers, ¿no? O no aceptan con facilidad esa introducción de nuevos players en un mercado. Y sobre todo, o sea, bueno, creo que en el fútbol también debe haber mucha... Bueno, nuestro como era desde cero, o sea, Claro. el femenino no tenía agencias cuando yo empecé casi. Apenas había agentes especializados, entonces sí que es verdad que ha sido como un lienzo en blanco y creo que también la responsabilidad de empezar a pintar ese lienzo es muy elevada porque ponemos, bueno, la primera piedra y sobre eso seguirán creciendo los siguientes cimientos. Entonces, bueno, sí que en nuestro caso quizás me he tenido que enfrentar solo, o no solo, pero es que debido a mi personalidad no me ha sido un obstáculo, pero sí que, bueno, entras a una sala donde hay 5 hombres de 45 o 50 años que te miran como esta niñata, ¿qué me va a decir a mí? Pero entiendo que si tienes claro el por qué lo haces y crees en ello, a mí, por ejemplo, nunca me ha frenado. Pero bueno, él en este caso de romper con una industria también preestablecida, tú seguro que tienes un ejemplo que explicarnos. Tenemos algunos Sí. amigos en las patronales cárnicas animales Sí. que les gusta mucho intentar llevarnos a tribunales aunque no ganen. Ah, sí, a este nivel, a tribunales. Y Sí, todo. sí, pero al final también nada tiene más fuerza que una idea cuyo momento ha llegado, ¿no? Decía Víctor Hugo, y al final siento que lo que somos es un vehículo de necesidades que están allí latentes en la sociedad y lo que hacemos es desbloquearlas a través, ¿no? de crear un vehículo. Entonces, al final creo que nuestro reto es cómo le llevamos una sonrisa a ese vehículo y a ese cambio para integrar, ¿no? A la gente que ya formaba parte de una industria, de decir, hostia, es que el futuro puede ser esperanzador, más abierto, inclusivo, donde todo el mundo gana, ¿no? Y eso intentamos que sea nuestro papel, aunque a veces les guste a algunos Haya ponernos trabas. palos en las ruedas. Nosotros cogemos la antorcha y decimos, hostia, esto va de iluminar un futuro que tenga más en cuenta, ¿no? Yo me siento muy identificada con lo que acabas de decir también porque me acuerdo en el Mundial de 2019 en Francia que hubo poquísima promoción, pues era un mundial aquí al lado y la gente no sabía ni que se iba a jugar. Y de ir al Parque de los Príncipes y verlo lleno, o sea, el estadio del PSG, verlo lleno de gente coreando los nombres de las jugadoras. Y ahí fue cuando pensé, sin ningún tipo de ayuda, hay esto y hay este sentimiento, es imparable, es lo que dices tú, es una idea en un momento en el que toca, ¿no? Y que independientemente de los obstáculos que nos quieran poner, vamos a llegar a ello o a conseguirlo porque es que es la fuerza de la sociedad, lo que necesitamos como sociedad. Y no hay nada más bonito que eso, creo. Se ponen los pelos de punta. Sí, en sí, esos te juro. momentos. Yo, además, bueno, por ejemplo, el Camp Nou, cuando se llenó, marcó Claudia Pina, que fue la primera jugadora que yo cogí como agente, que tenía ya 17 años. Y claro, su realidad en ese momento era, bueno, estoy en un filial, tengo que ver qué estudio, de qué trabajo, y el ver que en 3 años está en un campo lleno con 95.000 personas gritando su nombre y metiendo un gol al Real Madrid y que lo celebre todo el campo, fue como una explosión de felicidad y de sentirme realizada también, ¿no? Yo me puse a llorar en ese momento. Es que
Es muy interesante el emprender, ¿no?, en este tipo de espacios, porque vamos como entre la fina línea del delirio de lo que no existe aún y la visión y la determinación de que pase. Sí, sí. Y en eso, hostia, te llevas como experiencias brutales, pero también unas hostias espectaculares. Sí. La montaña rusa de emprendeduría. ¿Creéis que vuestros proyectos pueden servir de inspiración para los emprendedores del futuro? Bueno, espero que sí, ¿no? Bueno, en mi caso sí que es verdad que cuando lanzamos la agencia y salió en prensa, muchísimas niñas, mujeres y gente de 60, 70, 80 años que me mandaron mensajes diciéndome: Carlota, hasta que no he leído sobre ti, no era consciente de que ser agente era un camino para mí o una posibilidad. Y creo que también, digo, me vi reflejada en ese momento porque cuando yo empecé, bueno, acabé el colegio y tuve que elegir carrera, elegí periodismo primero porque fue el entorno en el que yo veía más mujeres cerca de un campo de fútbol, que eso siempre lo he tenido claro, quería estar vinculada a esa industria. Y segundo, estudié porque dije, bueno, pase lo que pase, quiero estar preparada. Y nunca se me ocurrió ser agente, ¿no? Y sí que, echando la vista atrás, tengo muy pocos referentes, quizás algunas que han sido mujeres de jugadores, pero no tenía perfiles profesionales a los cuales yo tuviera en mente o pudiera acceder. Entonces, al salir nuestra agencia, sí que muchísima gente me lo comentó, ¿no? Y eso, digo, también significa que algo estamos ayudando a cambiar. Y además, también cuando salimos en la lista de Forbes 30 Under 30, también hubo mucha gente que me dijo: Carlota, es que nunca un agente de mujeres había estado aquí, y esto significa que era necesario. Entonces sí que espero que por lo menos inspire, con que haya una niña que diga: oye, pues yo quiero ser agente o quiero estar en este mundo, es una opción para mí, con esto ya soy feliz. Hostia, yo cuando empezaba pensaba, como mi gran objetivo es generar algo que pueda ser un símbolo y que inspire a la industria alimentaria a entrar en este espacio, ¿no? No me imaginaba que podríamos llegar a realmente a liderar esto en España y con la oportunidad de hacerlo en Europa. Pero yo, por ejemplo, cuando me dedicaba al activismo creía que para cambiar la sociedad hacía falta concienciación y tampoco veía, ¿no?, el vehículo de la empresa como el adecuado para poder cambiar las cosas. Y me gustaría que Eura sirviera para inspirar a mucha gente en decir: ostras, lo social, lo económico, lo medioambiental se puede unir también desde la tecnología y el mercado y realmente mover los modelos de oferta, ¿no?, y que puedan hacer obsoletos los problemas que existen. Y creo que al final lo relevante en nuestras historias, ¿no?, es que las cosas no existen hasta que alguien las hace. Y al final es como el mensaje último, ¿no?, de animar a la gente a que actúe por las cosas que cree. Por sí mismo. Sí, yo creo que hay una parte muy importante también que es esto, ¿no?, el poder hacer las cosas por ti mismo. Y creo que esto también es una dinámica que va cambiando, o al menos es lo que me da la sensación. El otro día hablaba con uno de los directores de La Salle y me decía: ostras, es que no lo entendemos porque últimamente todos los chicos que se van graduando prefieren ir a trabajar en startups que a grandes corporaciones, ¿no? Y yo creo que también se está viendo que ciertos modelos de grandes corporaciones están un poco anticuados o caducos, por decirlo de alguna forma, y la gente quiere tratar de cambiar las cosas por sí mismo, ¿no? Entonces, para mí, más allá, o sea, hay una parte que es la parte empresarial, que sí que me gustaría que de alguna forma el proyecto que estoy haciendo o que estamos haciendo deje cierta imprenta en el futuro, más allá de lo que nos pase a nosotros, digamos, como personas. Y segunda, intentar esto, ¿no?, poner esas ganas en las nuevas generaciones de intentar hacer las cosas por sí mismos antes de, digamos, pasar a otros sectores quizá más establecidos, donde tienes un trabajo más estandarizado, pero quizá la posibilidad de cambio o de ruptura con lo que venía antes es más limitada, ¿no? Y creo que además esto, o sea, con un poco de suerte, habrá un momento que nuestras empresas serán lo establecido y las que vengan a disrumpir vendrán aún más con más cambios que quizá ahora ni siquiera nos estamos planteando, pero que gracias a empresas como las vuestras o como las nuestras se está creando un caldo de cultivo que permitirá aún aumentar más esa disrupción en futuro. No sé si tenéis la misma sensación, pero yo siempre lo siento, que somos afortunados, ¿no?, por estar en este momento aquí pudiendo hacer lo que nos gusta. Porque quizás hace unos años hubiera sido imposible. Con las mismas ganas, la misma idea, a lo mejor la sociedad no estaba preparada, y creo que ahora sí lo está, y por eso, tío, me siento muy afortunada de poder vivirlo, o sea, sobre todo.
sobre todo, por ejemplo, en vuestro caso, ¿no? El tema tecnología, alimentación. Ahora sí que estamos preparados para el cambio, pero quizás lanzas esto hace 10 años y no hubiera funcionado, ¿no? Igual que en mi caso, seguro. Hace 10 años nadie hubiera apostado y seguramente nos hubiera costado mucho poder dar a entender a la gente que la mujer no tiene por qué estar en un sitio u otro. Bueno, al final es esto, ¿no? Que se coordinen muchas estrellas a la vez, ya sea el momento, la situación tuya personal, los socios que te hayas encontrado por el camino, etcétera, etcétera, que acaban conformando esta situación perfecta donde puedes tirar adelante tu proyecto. Es interesante, ¿no? Porque como el gran reto es cómo, ¿no? Animamos a la gente que sea más actora que espectadora, ¿no? De las cosas que cree, pero a la vez todo es muy complejo de que cuaje, ¿no? Y ahí está donde la suerte que tenemos de este círculo virtuoso de conectar muy bien lo que nos gusta, lo que se nos da bien con lo que el mundo valora, que en japonés se llama Ikigai, y que, hostia, es como un motor brutal. Te toca. ¿Hacia dónde creéis que está evolucionando el mundo del emprendimiento? Venga, tecnologías. Bueno, yo creo que claro, en el caso de tecnología, estamos en un punto que las innovaciones van mucho más rápido. Antes algo que quizá tardaba 5 años en implementarse, ahora en 3 meses ya ha cambiado, especialmente si miras sectores como Web3, blockchain, inteligencia artificial ahora, ¿no? Todas estas cosas que están pasando, y realmente el proceso de cambio es mucho más rápido. Creo que hay que estar muy al día o muy conectado con lo que está pasando en el mundo real o en el mundo exterior, por decirlo de alguna forma. Pero sí que creo que están saliendo muchas más oportunidades que quizá antes no tenían, ¿no? Sobre todo a la hora de emprender y a la hora de más allá de la emprendeduría, startup, lo que sea, también como freelance, como autónomo, creo, evidentemente no por la parte gubernamental, pero creo que a nivel de sociedad sí que se están creando una serie de ¿cómo decirlo?, de escenarios donde se facilitan o se potencian este tipo de actividades que hace que puedan hacer muchas más cosas mucho más rápido. Espero que también el fracaso no sea tan mal visto como ahora, que creo que es un problema que tenemos en España, ¿no? Que el fracaso aún está demasiado mal visto en algunas ocasiones, y al final esa capacidad de iteración y de poder levantarte cuando algo ha pasado, lo que decías antes, ¿no? Hay cosas muy buenas, pero también hay cosas muy malas, y creo que uno de los factores claves del emprendimiento es la resiliencia y el saber levantarte y seguir luchando por lo que te importa, que tiene mucho que ver con que realmente te creas tu misión, pero creo que realmente hay muchas mejoras en este sentido y cada vez hay más herramientas, más conexiones, más ecosistema, por decirlo de alguna forma. Sí, yo creo que lo has dicho todo. Y además que antes creo que necesitabas un apoyo económico elevado para poder emprender, ya hoy en día las posibilidades son infinitas casi, ¿no? Con una buena idea y ganas se puede por lo menos lanzar algo e intentarlo. Es lo que dices tú, si caes vuelves a levantar, pero dependes mucho más de ti y no de todo lo externo. Creo que es uno de los diferenciales. Al final, nosotros tenemos la suerte de poder apalancarnos en un montón de infraestructuras que ya existen, ¿no? Tanto de sociales, de conocimiento, tecnológicas, pero también industriales, ¿no? Al final, antes significaba que cualquier innovación tuviera muchas más barreras de entrada porque requeriría mucho más capital, pero ahora, ostras, tenemos toda una infraestructura que permite que cualquier idea casi pueda encontrar un camino que al principio no sea súper intensivo, ¿no? en capital. Pero para mí también este siglo XXI va mucho de integrar y conectar, ¿no? De entender del siglo XX para mí fue mucho de democratizar el consumo, escalar a nivel industrial o a nivel tecnológico, y este siglo XXI para mí, y algo que me emociona mucho, ¿no? Es ver emprendedores que quieren resolver retos globales desde la sociedad actual, ¿no? Y cómo ayudar a mover a la gente a tener acciones que ayudan a cambiar retos globales que nos impactan a todos. Y creo que esto es algo también distinto, ¿no? Que ya no solo se piensa en el beneficio del consumidor en un producto o servicio, sino también en el beneficio para el planeta y la sociedad. ¿Qué tiene que tener una pyme para cambiar el mundo?
Gente como Carlota, ¿no? Bueno, como Marc, como Kai. Y como Kai. Yo creo que es un poco lo que decíamos antes, ¿no? Es que se te unan ciertos puntos de cuál es tu visión, cómo está el mundo en ese momento, cuáles son los recursos que tienes disponibles y cómo sabes manejarlos y cuál es la gente que tienes alrededor. No creo que haya una salsa secreta de decir, oye, es que si tienes a un buen tal o si tienes a un buen cliente o a un X trabajador, eso sea la solución perfecta. Yo creo que al final es la conjunción de varios puntos que se unen en un momento dado y que hacen que esa fórmula funcione perfectamente. Pero además, aparte de todo lo obvio, creo que es tener la idea y no tener miedo a eso, a fallar, a intentarlo y realmente creer en ello. Y a partir de ahí, pues utilizar las herramientas que tenemos a nuestra disposición para lograr, más o menos, por ahí. Sí, es interesante que también requiere lo que decíais, ¿no? Como un grado de locura, de ahora mismo me pongo a poner todo lo que requería empezar esta movida y seguramente diría, guau, esto es imposible, con estos recursos y no se puede, ¿no? Pero al final es este grado de solo saltar y es que me importa, lo voy a intentar y a ver qué pasa. Creo que también este delirio y determinación y luego ver las cosas y estar en el momento adecuado también es importante. Porque si vendierais la empresa, ¿cuánto tiempo podríais estar sin hacer nada? ¿Cuántos días? ¿Cuántas horas? Sí, exacto. Yo creo que más horas que días. Bueno, a ver, una semanita o dos no me iría nada mal. Sí, pero yo no sé si aguantaría mucho más. No, o sea, yo tampoco. Un mes ya me parece un poco a veces demasiado. la gente se queja o yo a veces digo, es que voy muy liada, pero luego pienso, sí, pero es que es lo que te gusta. O sea, ¿cuánto tiempo estarías sin hacerlo? ¿No? Es buena pregunta. Al final tenemos como la enfermedad Sí. Es un motor, ¿no? Que necesitamos cosas. alimentar constantemente y que sin ello como que no somos nosotros. 100%. Pero eso también es un reto luego al foco, priorización. Sí. También. Es complicado, ¿eh? Conseguir un poco el equilibrio entre todo. Por lo menos a mí me cuesta bastante. Sí. Al final también, una metáfora que comunico mucho al equipo, a veces idealizamos mucho el emprendimiento o una startup, ¿no? Por eso entender que cualquier moneda tiene dos caras, ¿no? Y que una parte va a tener su opuesta. Y también creo que las personas inconformistas tenemos el reto de abrazarlo todo, ¿no? Y decir que, hostia, la otra cara de algo forma parte de lo mismo y creo que eso es lo que el camino nos va enseñando para ir madurando y llevar esto a largo plazo. ¿Cuáles son los grandes retos que tenéis ahora? ¿Más así filosóficos o prácticos de mañana? Todo vale. Bueno, nosotros estamos tratando de hacer esa expansión un poco más global. Sí que desde el primer día hemos intentado tener una proyección global, digamos, y tenemos muchos clientes en Estados Unidos o sea, tenemos más clientes de fuera que de España y ahora estamos haciendo esa transición hacia Estados Unidos y ver lo que acaba pasando. Y retos, yo más a título personal, sí que había tenido otras empresas, pero nunca tan grandes dentro de lo pequeña que es, ¿no? Pero nunca había gestionado equipos tan grandes y tal, y para mí esto también es un reto más al día a día, ¿no? De ciertas contradicciones también, de dónde vengo a acabar siendo el director de una empresa, relacionarte con los trabajadores y entender al final que también te ven como un jefe, y esto es algo que a mí sobre todo al principio me costaba muchísimo, ¿no? Pasar de ese momento de ser 5, que éramos pues 5 locos ahí encerrados en la oficina, a crecer y tener que tener unos horarios establecidos, unos sistemas de trabajo de equipo y tal. Eran cosas que para mí eran muy nuevas y lo siguen siendo y me voy adaptando, pero para mí eso es uno de los retos, ¿no? La profesionalización de la empresa, diría. Bueno, yo siendo muy breve y poniendo un titular, me gustaría normalizar el papel de la mujer en el deporte de forma general y dejar de ser noticia por ser mujer. O sea, me gustaría ya empezar a ser noticia cuando ganas un título, cuando tienes alguna competición importante, no por el hecho de siempre, por ejemplo, en mi caso, ¿no? De ser la primera mujer en hacerlo, no. O sea, trabajo igual, hemos conseguido cosas que hombres tampoco han conseguido, entonces cambiar un poco esto, normalizarlo, que ya no se vea la noticia sea que soy mujer o que son mujeres, sino lo buenas deportistas que son o lo buenas trabajadoras que son, ¿no? Mira, creo que es muy similar al mío, ¿no? De la misma forma que las renovables y las placas solares ya están en nuestra vida o el vehículo eléctrico, cuando miramos la alimentación,
aún lo que traemos, ¿no? Mucha gente lo ve como una alternativa, pero lo que queremos ser es sucesores y integrarse dentro de la vida de la gente para ver que pueden seguir disfrutando del sabor de siempre, ¿no? Y aquello que nos gusta comer, pero con un impacto más vinculado con lo que queremos todos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Vota Eura. Exacto. El año que viene campaña...